Como en todo y más en la política, la realidad está hecha de altos y bajos, de picos, llanuras y baches. Pasada la crisis y la ofensiva de la prensa en la ultraderecha por el escándalo de Benedetti y Sanabria, las aguas se reacomodan en el gobierno que sigue fluyendo en su cauce de cambio. Desde luego que Petro fue inicialmente afectado por lo ocurrido en su gobernabilidad e imagen, pero no en las proporciones inventadas por la prensa y las encuestas. Prueba de ello las nutridas manifestaciones en su apoyo. La supuesta objetiva encuesta de Inbamer no lo es. La maña es evidente, estando el país dividido entre izquierda y derecha, a los encuestados en un universo de hecho ya manipulado se les pregunta de qué tendencia son. E Inbamer no tuvo vergüenza en escoger a gente de derecha que casi triplica a la izquierda. El resultado es obviamente torcido, y aún así tanto entre esa masa enorme que apoya a Petro como en el propio gobierno, donde consulté fuentes de alto nivel, hay una certeza de avance, serenidad y estabilidad. El intento de quitarle la opinión a Petro para fragilizarlo y golpearlo a punta de mentiras fracasó en las calles. La extrema derecha conspira en la política, los medios y con todas las armas más sucias, incluidos complots y pretendidos golpes blandos, pero en el gobierno ya existe la certeza de que no tienen una capacidad realmente desestabilizadora. Se trata de esfuerzos fascistas dispersos sin cabeza que no constituyen una real amenaza, pero aún así es necesario denunciarlos, estos intentos del fiscal, la procuradora y los segundones del uribismo como Turballito, Fico, Polo Polo y su cabal, o el mismo Peñalosa y hasta Pachito, el del bloque. Todo ello dentro del desvarío y el infantilismo. Son tan mediocres que hasta lo del golpe lo hacen mal. El gobierno cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los sectores políticos, democráticos, inclusive de buena parte del empresariado. Los reclamos de los supuestos golpistas, reservas militares, van más por el lado de sus pensiones. En cuanto al arsenal cochino de la prensa encabezado por Semana y Vicky Dávila, eso es otra cosa. Juegan a desacreditar para ablandar y que no pasen las reformas que le tocan el bolsillo a sus dueños, pero aún en esto el gobierno es optimista y como se va viendo, cree que pasarán en el Congreso. El gobierno es sólido a nivel internacional y en el tema de la imagen negativa que ha sido deformado, sabe que en un futuro inmediato, cuando las reformas empiecen a operar, las tendencias van a cambiar. Y aun si las reformas resultan debilitadas, en el aprobado Plan Nacional de Desarrollo está el dinero dedicado en un 75% a la inversión social y a las políticas del cambio. Eso la oposición ya no lo puede derribar y es garantía fundamental del avance social. Además, las mafias político-económicas siguen en lo suyo, viendo a ver cómo ganan más, cómo se dedican más a la corrupción. En eso sí son eficaces y es su único interés. Así las cosas, buena parte de la crisis es inventada por la prensa. No se va a afectar la gobernabilidad, aún con denuncias delirantes sin prueba alguna contra el presidente, que se van a caer en la comisión de acusaciones por falsas y porque el pacto y sus aliados allí son mayoría. Los conjurados contra Petro son los sectores mafiosos de siempre, la minoría que quiere sacarlo para que siga la impunidad. El fascismo no quiere permitir que Petro presente la terna para reemplazar a Barbosa, un sedicioso que llamó a la policía a desobedecer, y por eso lo ha sido denunciado penalmente. Pero se dirá y se dará sin falta alguna que la Corte Suprema elija un nuevo fiscal democrático que reemplace al archivador. Desde luego hay que medir las fuerzas adversas en el Consejo de Estado cooptado por el uribismo, pero también el profesionalismo del Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. Llegó el momento, como se está haciendo, de sacar todos los lastres asumidos en alianzas que eran peligrosas, como lo vimos, y de contraatacar en todos los frentes, incluido contra el Clan del Golfo, como lo estamos viendo, y que seguirá con más fuerza con una contundente ofensiva, según hemos sabido. De la crisis pasamos a la mejor noticia para el propósito fundamental del cambio, la paz. Se ha firmado un cese al fuego por 6 meses y prolongado con el ELN, que significa un enorme alivio humanitario y con una garantía de base sustancial, que es la participación de la sociedad civil de manera amplia. Se reactivan los diálogos con las disidencias de Mordisco y los de Marquetalia, y numerosos diálogos de sometimiento con bandas regionales. Todo eso permite, como lo hemos palpado dentro del gobierno, una cierta tranquilidad y optimismo, de tal modo que vamos para adelante, con alegría, fe y buena onda, pero también con pilas para hacer del cambio un proceso histórico irreversible.